Bueno, buenos días lo primero, o casi ya buenas tardes. Bueno, como decía Francisco, soy Miquel Fernández de Castillo, responsable comercial de Ulma Handling Systems. Y bueno, vamos a hablar tampoco con mucha profundidad, ya los anteriores ponentes, la verdad que ya han hablado bastante de automatización, soluciones. Vamos a hablar un poco de automatización de almacenes y preparación de pedidos. Y sobre todo nos centraremos más en el caso práctico de lo que hizo Frigoríficos El Fin, la automatización de su cámara principal de almacenamiento y preparación de pedidos. Por eso está Santiago aquí con nosotros. Bueno, lo primero, presentar a la empresa a la que represento. Bueno, nosotros, Ulma Handling Systems, ofrecemos soluciones logísticas integrales para la logística, mediante el diseño, instalación, puesta en marcha, mantenimiento de sistemas automáticos para la logística. Bueno, llevamos unos 25 años en el sector haciendo este tipo de soluciones y para ello, bueno, pues cuando empezamos en esto hace años, empezamos a colaborar con una empresa japonesa que es Daifuku, que quizá la conozcáis, que es el número 1 mundial haciendo este tipo de sistemas. Bueno, aunque somos empresas separadas, bueno, si conocéis un poco a los japoneses, la voluntad, quiero decir, no somos un representante de Daifuku, en el sentido que, bueno, esta colaboración surgió con voluntad de mantenerse y así llevamos 25 años con ellos, empezando en España, en Europa y ahora también una gran parte de Sudamérica. Quiero decir que somos, a todos los efectos, Daifuku para esos mercados. Somos una parte importante de la estrategia de Daifuku en esos mercados. Bueno, de alguna forma, como empresa, ¿qué ofrecemos? Bueno, pues como decía antes, somos una empresa que ofrecemos soluciones logísticas integrales y como tal lo que ofrecemos es, bueno, pues todo el proceso desde que alguien tiene una idea de qué hacer, de qué automatizar o de qué mejorar, pues evidentemente nuestro trabajo comienza con el diseño, con la planificación de un proyecto, que si todo va adelante y todo encaja, pues se ejecuta, ejecutamos y desarrollamos. Evidentemente, esas instalaciones, como comentaba antes algunos de los ponentes, hay que mantenerlas y también damos evidentemente ese servicio postventa, porque no es una máquina de café que se conecta a un enchufe, son máquinas industriales, son fiables, pero hay que mantenerlas. Evidentemente, una gran parte de las instalaciones, con el paso de los tiempos, o con el paso del tiempo, hay que readaptarlas, pues porque los clientes crecen, porque los mercados cambian y porque las necesidades no son fijas. Y lo que hace 10 años era una solución magnífica, pues ahora la solución tiene que adaptarse a la realidad cambiante de las empresas. Y eso es una parte también importante en la que bueno, nosotros que tenemos ya un parque de instalaciones instalado en todo el mundo, pero en España sobre todo importante, pues una parte también de ese trabajo es readaptar instalaciones tanto por la propia tecnología que va cambiando como por la propia adaptación de las instalaciones a la realidad cambiante de los clientes, ¿no? Es una parte también importante. Y evidentemente ese proceso de ingeniería que vuelve a hacer que el círculo se cierre teniendo una instalación que se diseña, que se desarrolla, que se implementa y que finalmente se mantiene, ¿no? Es un poco todo ese círculo en el que desarrollamos nuestra actividad principal. Bueno, realmente, antes alguno lo ha comentado, se ha hablado ya mucho hoy de automatización, de tecnologías, de soluciones, de tipos de máquinas. Bueno, y evidentemente, todo eso está muy bien, ¿no? Yo me dedico a eso y aquí una gran parte se dedican a eso, pero evidentemente automatizar en logística o en cualquier sector, pues no es un fin en sí mismo, o sea, es el camino para algo, ¿no? Quiero decir, al final nadie automatiza nada porque es muy bonito ni porque es muy interesante. Evidentemente automatiza porque quiere que su empresa sea mejor. En este caso concreto, en la logística es una palanca, una herramienta importante que permite a las empresas ser mejores y por tanto ser más rentables, ¿no? Por lo tanto, automatizar en logística lo tenemos que ver siempre como una posibilidad que permita a las empresas mejorar. Es decir, no estamos hablando de invertir porque es, pues eso, interesante o bonito, sino que estamos pensando en que la automatización en logística es una herramienta que permite a las empresas ser más rentables, ¿no? Y en ese sentido, bueno, ¿de qué manera permite la inversión o la inversión en automatización logística mejorar a las empresas? Evidentemente, la parte, digamos, la primera pata siempre de este banco
son los costes operativos, ¿no? Evidentemente, la ecuación o la variable principal de la ecuación de la automatización es el ahorro de costes. Está claro que es siempre el punto. Y luego ya veremos más adelante, luego después veremos cómo calcular o qué elementos son los principales a tener en cuenta a la hora de calcular un retorno de inversión en una automatización. Pero evidentemente siempre es uno de los elementos principales en la automatización. Otra cosa importante, antes en alguno de los ponentes comentaban pues, que realmente en logística, bueno, pues que lo que le importa al cliente es recibir el producto y, bueno, pues realmente el valor añadido, bueno, la logística no aporta. Bueno, yo ahí tengo una pequeña, o sea, sí que creo que el factor tiempo y el factor velocidad, también se ha comentado, cada vez más es uno de los valores importantes que aporta la logística, ¿no? Y creo que la automatización es una llave que permite acercarse a ese camino. Quiero decir, es evidente que es importante suministrar la pieza adecuada o el pedido adecuado, el momento adecuado a un cliente, pero sobre todo es importante ser capaz de suministrarlo más rápido que la competencia. Hoy en día hay montones de empresas en España. Antiguamente todo el mundo fabricaba y vendía. Hoy en día unos pocos fabrican y la gran mayoría se dedica básicamente a distribuir. Hay sectores en los que los proveedores y las empresas proveedoras son fundamentalmente las mismas. Quiero decir, lo que hace Amazon y lo que hace una empresa, o sea, la competencia de Amazon, básicamente es vender libros y discos. Los mismos libros y los mismos discos. La diferencia entre uno y otro está en conseguir tener una gama de productos, pero sobre todo está en servicio, y servicio es que yo pido el disco hoy y lo quiero tener mañana. Eso lo puedes aplicar a Amazon, pero lo puedes aplicar a una empresa de ferretería que vende productos que compra en China fundamentalmente, a los mismos que la competencia, y que la única forma de diferenciarse de la competencia es cuando tú me puedes hacer un pedido y cuando yo te lo sirvo. Quiero decir, el ser capaz de cerrar la ventana de preparación de pedidos a las 9 de la noche en vez de a las 5 hace que los clientes me compren a mí y no mi competencia. Entonces, ese tipo de cosas también hace que la automatización en logística permita a las empresas diferenciarse de su competencia. Bueno, otro aspecto importante en lo que es la inversión en automatización es la fiabilidad de los procesos. Quiero decir, no solamente es ser más rápidos y ser más baratos, evidentemente, un aspecto importante es ser fiables. Antes también lo han comentado algunos de los ponentes. Evidentemente, si yo consigo industrializar o procedimentar un proceso, conseguiré que mi preparación de pedido sea fiable, sea robusta y consiga repetir el éxito de lo que ya está diseñado, ¿no? Entonces, eso es un aspecto evidentemente importante que hace que las empresas sigan confiando en mí. Bueno, evidentemente el espacio, luego lo veremos. En el caso, por ejemplo, de Delfín o de casos de empresas donde la función stock tiene una importancia, tiene mucha importancia en la ecuación, en la decisión, pues automatizar o aprovechar la tecnología para automatizar, por ejemplo, tener un transelevador a 30 metros de altura, como es el caso de Delfín, o tener un almacén a 8 metros, y con unos pasillos anchos o estrechos en este caso, pues te permite que tu consumo de espacio pues pueda ser la tercera, la cuarta, la quinta parte comparado con un almacén convencional. Y evidentemente eso es dinero. Quiero decir, es dinero porque quizá no tengo que comprar el espacio, pero es dinero y a veces es oportunidad de negocio porque hay empresas que no tienen espacio. Quiero decir, yo tengo una parcela, tengo que hacer mi actividad en unos metros y quizá no puedo tomar la decisión de compro más metros. No, no, es que mi actividad la tengo que desarrollar en este espacio, ¿no? Entonces, el espacio, siempre se habla de espacio, o sea, perdón, de personas, de costes operativos, pero el espacio es una de las cosas que influye mucho. Uno de los motivos, bueno, como decía antes, nosotros tenemos relación con Daifuku, con Japón. Una de las cosas por las que Japón, en algunos aspectos, está muy avanzado, es porque en Japón han sufrido, digamos, lo que en Europa está pasando ahora, y es, en Japón nunca ha habido sitio, es un país en el que el sitio, el terreno es un bien muy preciado. Entonces, primero han tenido que desarrollar tecnologías que les permita aprovechar el espacio del almacén, y por eso las primeras empresas, una de las empresas pioneras en automatización de transelevadores son japonesas, Daifuku y otras. Pero además de eso, otro de los aspectos es que
lo que ocurría en España hace 40 años, que había una ferretería, la ferretería tenía 400 metros, de los cuales 100 eran de tienda y 300 eran de almacén. Evidentemente, el metro cuadrado de tienda cada vez es más caro, las tiendas quieren tener un local en la mejor calle de cada ciudad y tener un local para vender. ¿Eso qué implica? Que si tengo un local chiquitín para vender y no tengo almacén, tengo que estar reponiendo de una forma rápida y eficaz a ese punto de venta. Ese problema, pues en Japón y en otros muchos sitios, evidentemente, pero en Japón lo tienen desde hace muchos años porque no hay metros. O sea, ya no es un problema de que sea caro o sea barato. En Japón no hay metros, con lo cual toda esa cultura de aprovechar el espacio la tienen desarrollada desde hace mucho tiempo. Y eso les ha obligado, primero, a tener almacenes donde el concepto de verticalización está muy desarrollado y, segundo, el no disponer de metros de tiendas les ha obligado a desarrollar una política de reposición a la unidad. Es decir, lo que hace 15 años nos parecía aberrante, que nosotros tenemos clientes, por ejemplo, del mundo del vino. A una bodega hace 15 años le decías que iba a vender un palet, o sea, que iba a vender una botella de vino suelto y te dice, bueno, me estás loco. Las bodegas ahora venden botellas de vino suelto, un productor de vino. Entonces, eso en Japón, por ejemplo, esa cultura de suministrar una botella, al cliente final, está desarrollada desde hace muchísimos años por el problema del espacio. Porque un supermercado no tenía 1000 metros en una tienda de conveniencia, que tenía 125 o 150 o 200 en una esquina de una gran ciudad. Y eso ha hecho que esa logística ha avanzado mucho y, evidentemente, toda la automatización de logística asociada a eso ha avanzado mucho. Bueno, perdón, y me he dejado el último punto, que también tiene bastante importancia, es, aspectos como la ergonomía y la seguridad. La verdad que esto es un tema también que en los últimos años está cogiendo está teniendo mucho impacto. Primero, porque las empresas están concienciándose en la necesidad de tener, trabajadores en condiciones adecuadas, pero también porque la ley lo exige. Quiero decir, aquí es un camino en el que una parte alimenta a la otra. Por ejemplo, casos como el que vamos a ver de Delfín, pues el tener una cámara automatizada en un entorno de congelado donde la cámara de almacenamiento está pues entre 20 y 25 bajo cero, pues el tener un almacén automático donde no trabajan personas, pues supone un cambio y una ventaja para las personas importante. Es decir, las personas hacen el picking en un ambiente de temperatura positiva, frío pero positivo, y toda la labor de almacenamiento, la cámara, está en un entorno en el que no trabajan personas. Bueno, eso realmente son el tipo de cosas que la automatización te permite, ¿no? Saltos que de otra forma no se podrían obtener. Bueno, realmente la parte, que ahora evidentemente en una ponencia de una hora no vamos a resolver, es qué automatizar y cómo automatizar, ¿no? La pregunta del millón, antes alguno de los compañeros lo ha dicho, el gran problema o el gran asunto es cómo abordar y qué abordar, ¿no? Realmente siempre, y nosotros nos dedicamos a eso, pero al final lo que hay que tener claro es que en un proyecto de automatización, en un caso en el que una empresa decide estudiar automatización, evidentemente alguien tiene que hacer un estudio de qué es rentable o qué no es rentable hacer. La empresa cliente o posible cliente, un consultor interno. Evidentemente, como decía al principio, nadie invierte en automatización porque sí, porque es muy bonito. Evidentemente tiene que haber un estudio. Y evidentemente ese estudio pues pasará por hacer un análisis de qué procesos yo tengo, qué partes son aquellas en las que tengo más personas, en fin, las cosas normales, y ahora veremos un poco cómo medir ese retorno de inversión en una automatización, pero realmente lo importante es afrontarlo como qué yo voy a obtener y sobre todo con una visión crítica de qué partes de mi negocio son aquellas que van a reportar más beneficio al automatizar. Antes comentaba Francisco al principio de la ponencia el tema de la inversión, ¿no? Si es caro o es barato. Yo creo que más que caro, siempre que vas a vender, a los que nos dedicamos a vender, te preguntan si es caro o barato, ¿no? Y dices, bueno, caro o barato, la pregunta es si es rentable o no es rentable, ¿no? O sea, otra cosa es que luego tengas dinero para pagarlo, ¿no? Que eso es la segunda parte. Pero el problema no es que sea caro, o sea, no es caro o barato. Si tú resulta que tienes una inversión de X y su retorno de inversión son 2 años, pues igual es caro, pero
pero es muy rentable, con lo cual es muy interesante, ¿no? Entonces, por eso siempre no hay que perder de la vista de qué es rentable y luego, evidentemente, porque es lo que te va a permitir, si puedes pagarlo, que evidentemente ahora el tema financiero es complicado, es lo que te debe hacer apostar por una automatización. Digo esto porque siempre, cuando la gente pregunta, siempre se imagina que la gente que automatiza son, y no quiero decir empresas, pero da igual, Coca-Cola, Danone y realmente nuestra mayor cantidad de clientes son empresas pequeñas y medianas. Tenemos empresas grandes como clientes, por supuesto, pero la mayor parte de instalaciones automáticas que hay en España, de almacenes automáticos, son empresas pequeñas y medianas. O sea, que no todo el mundo, por ejemplo, el caso de hoy de Delfín, es una empresa de un tamaño, bueno, cierto mediano grande, pero quiero decir que la gran mayoría son empresas con un tamaño de 15, 20, 10 millones de euros de facturación al año, que empiezan por ahí, es decir, luego quizá han crecido y han invertido, ¿no? Entonces yo creo que es una de las cosas también que hay que quitarse pensando en que esto es para alguien que factura pues 150 millones de euros al año, sino que hay soluciones desde alguien que puede facturar muy poquito, hay soluciones que son rentables en ese entorno de facturación. Bueno, como decía antes, la parte importante de todo esto es tratar de medir, es decir, medir cómo medimos que una instalación o que una inversión, me da igual que sea en logística o que sea en producción, es rentable. Pues evidentemente tenemos que buscar aquellos elementos que me va a aportar esa inversión. Aquí hemos hecho una simplificación o una aproximación de qué elementos yo puedo tener en cuenta o debo tener en cuenta para medir qué me aporta esa inversión. Por una parte, hay unos aspectos intangibles, cualitativos, y luego, evidentemente, están los aspectos cuantitativos. Aunque aquí está al revés, pues evidentemente la parte de la ecuación importante pues son los cuantitativos, ¿no? Que nadie invierte en algo si no es rentable en primer lugar. Otra cosa es que luego, si la rentabilidad está apurada, puede haber aspectos cualitativos que sean los que marquen la diferencia y los que finalmente me decidan a invertir. Pero, por ejemplo, un aspecto, como decía antes, puede ser la imagen, un servicio deficiente. Evidentemente, la imagen de empresa de alguien que tiene una fiabilidad en el suministro, de alguien que no lo tiene, es algo difícil de medir. Evidentemente se puede cuantificar, pero es un aspecto importante. La imagen, pues como decía antes, hay sectores, como por ejemplo la gente que distribuye productos de ferretería, en el que la diferencia entre una empresa y otra a veces es, no sé, una fina raya. Quiero decir, el que uno tenga un almacén automático y su competencia no lo tenga, además de las ventajas que le pueda aportar en términos de productividad, ahorro de espacio, velocidad en la preparación, todo eso que hemos dicho antes, además de eso, la imagen de modernidad que le pueda aportar a una empresa frente a su competidor, pues puede ser la diferencia entre el que gana y el que pierde, ¿no? O sea, quiero decir, evidentemente nadie invierte solo por imagen, está claro, pero puede ser un aspecto diferencial de que yo doy un paso y muestro a mis potenciales clientes de que estoy apostando por el siglo XXI y no por el siglo XX, ¿no? Entonces, esos aspectos también, evidentemente, a veces pueden pesar. No digo que evidentemente sea la primera variable de la ecuación. Perdón. Evidentemente, la imagen del producto. Está claro que si yo en vez de manipular el producto con una carretilla y a mano, lo manipulo en un sistema automático que trata los productos de una forma más controlada y más cuidada, pues la posibilidad de que ese producto llegue en buenas condiciones al cliente final es mayor. Y luego, evidentemente, el aspecto del personal. Evidentemente no es lo mismo tener a 15 personas trabajando en una cámara a 20 bajo cero, con todo lo que supone, que tener un grupo de pocas personas trabajando en un entorno más, digamos, razonable y con las condiciones laborales mejores, ¿no? Pues evidentemente eso también es un aspecto importante para las empresas. Las empresas al final quieren tener un entorno laboral, digamos, en el que la gente está razonablemente satisfecha. Y luego, evidentemente, está el tema del espacio, o sea, el tema de los aspectos cuantitativos, perdón. Lo que se puede cuantificar. En una inversión, y luego lo podemos comentar un poco, adaptarlo al caso de Delfín, está claro que, como decía antes, la superficie ocupada es un aspecto fundamental. Quiero decir, automatizar en un gran almacén en el que pasar de, digamos, una configuración convencional de 8 o 10 metros de altura a 25 o 30,
pues puede suponer un consumo de superficie de la tercera, de la cuarta parte. Y eso, evidentemente, es mucho dinero. En algunas zonas de, bueno, ahora no tanto, pero en algunas zonas de España, el metro cuadrado, pues podéis hacer cuentas de cuánto supone en vuestra zona de trabajo, cuánto supone comprar 1.000 metros para un almacén en vez de 5.000, por ejemplo. Pues evidentemente, en algunas zonas es muchísimo dinero. Quiero decir que muchísimo dinero es que igual solo eso paga la inversión en el almacén, por ejemplo. No en un pueblo de Toledo, pero sí por ejemplo, en una zona urbana de Madrid o Barcelona, evidentemente. El edificio, la propia construcción, son los metros de terreno, pero además ese terreno hay que vestirlo, hay que formarlo, hay que construir un edificio. Y evidentemente, lo mismo. No cuesta lo mismo hacer, aunque un edificio pueda ser más alto, pero no cuesta lo mismo construir 5.000 metros que 1.000 metros, ¿no? Pues evidentemente, eso influye bastante en la ecuación. Luego, evidentemente, la inversión, en el caso de un automatismo, la inversión es mayor. Está claro que esa es la parte que pondera negativa la automatización, ¿no? Hay que comparar lo que supone las inversiones en automatización frente a los medios que yo voy a tener en un almacén convencional. Carretillas, recoge pedidos y demás. El personal, evidentemente, la productividad, lo que yo voy a ahorrar, las personas que voy a conseguir reducir. Y, finalmente, la parte de los inventarios. Esta parte, aunque es cuantitativa, realmente a priori es difícil de cuantificar. O sea, quiero decir, luego la experiencia siempre nos dice que una empresa que automatiza, pues su fiabilidad del stock, digamos, y la cantidad de euros al año que pierde o que perdía comparado con lo que pierde ahora, se reduce significativamente. Es cierto que es complicado a priori cuantificarlo, pero está claro que tú, en un almacén automático, en el que todas las órdenes, todas las entradas y salidas se hacen a través de una aplicación informática, pues el riesgo de pérdida, voy a decir pérdida y no directamente otras cosas, pero quiero decir, de entrada el riesgo de pérdida es mucho menor. En un almacén convencional, pues siempre está el papel que apunto que he cogido 4 piezas y que luego lo meto al sistema y que finalmente lo meto, ¿no? Entonces, esto también influye bastante en la ecuación. Y básicamente, eso es un poco las cosas a tener en cuenta y que creo que no deben desviarnos a la hora de afrontar cualquier tipo de estudio de automatización. Bueno. Y ahora ya entramos en la parte de Delfín, así que le cedo el testigo a Santiago. ¿Me quedo aquí o...? No, sí, es necesario. Buenos días a todos. Mi nombre es Santiago Navarro, soy director de logística de Delfín Ultracongelados y, bueno, en esta última parte ya de la ponencia de hoy, pues os voy a explicar un poco cómo fue nuestra experiencia a la hora de decidir automatizar, por qué automatizar y de qué forma hacerlo. Entonces, bueno, para ponernos antecedentes, os diré que Delfín es una empresa familiar. Nos dedicamos a la cocción, a la ultracongelación de pescado y marisco. Y bueno, hace algunos años nos especializamos en una línea que era el canal Oreca para dar servicio a todo este canal, pero esto con el cambio de la crisis y tal ha cambiado un poco y nuestra especialidad ahora mismo es la cocción de pescado y marisco, de marisco sobre todo, y nos estamos especializando en salir al mercado exterior, porque el mercado nacional, desgraciadamente, ahora mismo es lo que es y hay que buscar nuevas vías de negocio. Y nosotros lo estamos buscando, tanto en Europa como en Dubái, en México, en fin, estamos ampliando un poco los mercados. Distribuimos alrededor de 1 millón de toneladas mensuales y nuestra empresa da trabajo a unas 200 personas aproximadamente. Bueno, la necesidad de por qué vamos a automatizar. Nosotros partimos de una situación, digamos que muy ineficaz. Nuestra empresa tenía en lo que es la Comunidad de Madrid, en el sur de la Comunidad de Madrid, teníamos 3 almacenes diferentes. Uno estaba en Fuenlabrada, otro en Getafe y otro en Pinto. Esos 3 almacenes
nos hacían la distribución y el almacenamiento de nuestros productos muy costoso, muy dificultoso y muy costoso. Entonces, la decisión fue salirnos de la Comunidad de Madrid y construir una nueva fábrica, oficinas y almacén. Entonces, teníamos un espacio que teníamos que compartir entre fábrica, administración y lo que es logística. Con lo cual, el espacio que tenía logística pues era, digamos que reducido. ¿Cómo hacemos el almacén? Pues pensamos que la mejor de las opciones que podíamos usar era la automatización por el espacio, porque íbamos a reducir mucho seguramente los errores, porque al mismo tiempo que el espacio es más reducido a la hora de construir, es más reducido a la hora de dar frío, que es muy importante en nuestro caso, porque hay que mantener un entorno de menos 20 bajo cero y eso pues cuesta dinero, cuesta mucho dinero, actualmente con cómo está la electricidad más aún. Y otra razón era, sin duda, que el trabajador pasara de un entorno, como ha dicho Miquel antes, de estar trabajando a 20 grados bajo cero, a estar trabajando en unas condiciones mucho mejores. Actualmente se preparan los pedidos a una temperatura de 10-12 grados positivos. Antes el personal tenía que hacer un recorrido dentro de cámaras, ir a buscar la mercancía donde estaban los palés. Ahora son los palés los que vienen al operario. El operario está en su puesto de trabajo, le llega el palet, hace su picking y el palé sigue su camino y el operario no se mueve. Con lo cual, las ventajas que tienen tanto de ergonomía como de seguridad, como de calidad de vida, ha mejorado mucho. ¿Por qué elegimos Ulma? Bueno, pues la verdad es que esta es la pregunta del millón, ¿no? Tú empiezas a intentar, haces un tender, empiezas a tener conversaciones con 3, 4 empresas, al final vas profundizando y eliges aquella que ves que te da más fiabilidad, que desde el principio mantiene una posición y una postura más o menos coherente con lo que tú has pensado, que te ayuda en todo, en fin, lo que digamos es un partner ideal, ¿no? Entonces, nosotros desde el primer momento vimos que Ulma nos daba todas estas razones que os he dicho y, bueno, pues nos decidimos por ellos. Entonces, ellos nos dieron una solución, porque había varias opciones, se podía hablar de almacenamiento en bloque, reducir más el espacio aún, pero nosotros pensamos que al tener 1000 referencias vivas necesitamos un almacén muy dinámico y este dinamismo se consiguió teniendo 4 pasillos a 30 metros de alto y que nos diera la suficiente versatilidad para tener, digamos que, referencias en cada uno de los pasillos por si teníamos una avería en un momento dado en un pasillo que se pudiera seguir sirviendo mercancía porque siempre habría algo de esta referencia en los demás pasillos. Pues, como decía, es una instalación de 30 metros de alto, me parece que son 70 metros de largo, unos 84 portales. 110 de largo, sí, 110. Cierto. Y bueno, al final tenemos 7.640 europalés y los transelevadores nos dan una velocidad de ciclos compuestos, es decir, de ubicación y desubicación de unos 150 movimientos a la hora entre los 4. Si queréis vemos un vídeo de la instalación, si me lo puedes poner.
aquí estamos viendo las instalaciones exteriores y aquí ya pasamos a lo que es el almacén, la zona de entrada de palés. El operario aquí lleva un palé que va a entrar, esta es la línea de entrada del palé. A través de los rodillos automáticos llega al puesto del operario que imprime una etiqueta, le pega al palet, lee el código de barras y directamente ya el sistema le asigna una ubicación dentro de la cámara. Una vez que pasan dentro, el palet se dirige al pasillo que le ha sido asignado, donde el traselevador lo recoge y lo ubica en la ubicación fijada anteriormente. Digamos que esta es la primera parte del proceso y ahora empezamos a ver cómo salen palés con destino a la preparación, a los puestos de picking. Digamos que hay dos formas de salida. Hay una línea de salida que va a los puestos de picking y otra que es directamente de palé completo, por gravedad. Ahora lo veremos después. Esta es la salida de la cámara. Aquí ya estamos en un entorno de 10-12 grados sobre cero. Los palés hacen su recorrido en la U de picking. Primero vemos la salida de palé completo por gravedad, que es esta primera línea de aquí. Y este es el sistema de Pick to Light. Aquí vemos al operario, le llega el palet, recoge la mercancía del palet de cámara y lo coloca en el palet de expedición. Ponen la etiqueta correspondiente y una vez terminado, pulsan al Pick to Light y el palet sigue su camino y se va directamente otra vez a la cámara a su ubicación. Aquí vemos otro operario haciendo la misma operación. Una vez que el pedido está completo, se acepta arriba y el operario que está debajo en el almacén ya ve que ese palet está completo y lo retira para su expedición. Como decía, los palets vuelven otra vez a la cámara y se ubican dentro de una ubicación, otra nueva ubicación o la misma que haya salido antes, dependiendo del sistema a la que le asigne. El almacenamiento es caótico totalmente. Aquí vemos más pedidos preparados ya, terminados para su expedición. Y esto es lo que decía antes, la línea de salida de palés completos. Y por una línea de rodillos, por gravedad, caen hasta que lo recoge la máquina al final de la línea y los prepara para su expedición. Bueno, eso es todo el vídeo. Bueno, aquí tenemos un gráfico en el que un diagrama de flujo de las operaciones que hay en el almacén. Podemos directamente, por aquí entran los palés dentro de la cámara. Esto es todo, digamos, la cámara de almacenamiento. Y a partir de aquí tenemos dos movimientos, como os he dicho. La salida de picking, donde se preparan los pedidos y salen posteriormente para su expedición. Bueno, una salida que no os he explicado antes, que para producción para nosotros es muy importante, porque tenemos las fábricas allí al lado. Entonces,
hay una línea dedicada exclusivamente para los palés que nos pide producción, para que salgan más rápidos que los demás y no tengan que tener esperas en fábrica para recibir la mercancía. Y luego la salida de palé completo. Entonces, esto es, digamos, el movimiento general que tenemos dentro del almacén. Bueno, ¿cuál fueron los resultados? Pues al final conseguimos tener un almacén automático que nos permite mucha más rapidez a la hora de preparar los pedidos, nos permite mucha más fiabilidad en la preparación de los mismos. Podemos hacer el seguimiento completo desde que el producto entra en nuestra fábrica, nuestro almacén pasa por fábrica y luego se expide. Podemos cumplir al 100% la ley de trazabilidad, que en estos tiempos, digamos que está es muy importante. Si hay alguna alerta alimentaria, podemos dar la trazabilidad del producto desde que se captura hasta que se entrega al cliente final. Como os he dicho antes, las condiciones de trabajo de los operarios han ganado barbaridad. Hemos reducido muchos los errores, la productividad, hemos ganado lo que antes tardábamos en preparar pedidos en 2 turnos de 8 horas, lo hacemos solamente en un turno. Pasamos de tener en los 3 almacenes que os comentaba antes alrededor de 30 personas trabajando. En este almacén tenemos 7 personas, nada más. Digamos que hablábamos antes de los costes. Esto es cuando uno se plantea externalizar, una de las cosas que piensa también es cómo reducir costes. Y digamos que el reducir costes en personal pues es bastante importante y pesa, sobre todo pesa bastante. Como os he dicho antes, trabajamos un turno de 8 horas, podíamos trabajar en 3 turnos de 8 horas, pero actualmente no es necesario, sí, pero tenemos la capacidad de poder crecer si es necesario, las máquinas pueden trabajar las 24 horas, o sea que estamos, digamos, que a 1/3 de nuestra capacidad. También empezamos en el almacén en el 2008, entonces nos ha pillado la crisis de golpe y la posibilidad de crecer, pues actualmente no se ha dado, pero bueno, ahí está, ¿no? Si hay la posibilidad, tenemos los medios para poder hacerlo. Y bueno, al final, os he dicho, el balance muy positivo, hemos cumplido los objetivos, la puesta en marcha fue muy bien, algo que teníamos realmente, no miedo, pero sí un poco de respeto, el cómo iba a funcionar el almacén. Teníamos que vaciar 3 almacenes, teníamos que empezar a trabajar en este, y toda la gente que tenía cuando te planteas hacer un almacén automático, hablas con unos, hablas con otros, todo el mundo te pone muchos impedimentos, te dicen que la puesta en marcha es muy dificultosa, que los 3 primeros meses de cuarentena no hay quien te los quite, en fin. En nuestro caso todo esto no fue así y no fue muy bien desde el principio. Tuvimos a gente de Ulma desde el primer día con nosotros. Nuestros operarios estuvieron formándose desde el primer día también con la gente de Ulma y bueno, digamos que lo que ponemos aquí clave de éxito, la participación del personal en el plan de formación no es algo que se ponga al azar, sino que es que fue realmente así. O sea, si no tuviéramos el personal tan motivado y tan formado para poder acometer esto, no hubiera salido así la puesta en marcha, seguramente. Hubiéramos tenido muchos más problemas. Entonces, el personal se involucró desde el primer momento, tanto el personal de logística como el personal de mantenimiento. Es muy importante que el personal de mantenimiento propio de Delfín estuviera desde el primer día, desde que se empezó a montar el almacén autoportante. Hubo 2 personas de mantenimiento nuestras que estuvieron
digamos que mamando la instalación desde el principio. Como decía antes, teníamos que vaciar 3 cámaras, empezar a distribuir solamente desde esta. Esto lo empezamos a hacer en julio y creo que a los 15 días de empezar a funcionar ya pudimos empezar a preparar el pedido desde allí. Entonces, no hubo ningún trauma, no hubo ningún salto que los clientes observaran que hubiera retrasos ni nada por el estilo. Digamos que bueno, fue todo un éxito. A la hora de automatizar, pues tenemos limitaciones, ¿no? Las limitaciones de Gálibo, he visto cuando entran los palés hay unos arcos. Si el palet no va bien conformado, si sobresale tanto por los lados como de alto, el palé rechazado, con lo cual hay que tener muy en cuenta que los palés deben de ir perfectamente formados. Esto en nuestro mundo cuesta, porque el mundo del pescado, pues las cajas no son todo lo estables y todo lo uniformes que deberían de ser, pero bueno, poco a poco se ha ido consiguiendo. Digamos que este es un punto que nos ha costado más trabajo que la puesta en marcha incluso. La calidad de los palés, la madera de los palés también es muy importante que sea muy buena, porque cualquier problema que tenga un palet no es lo mismo que te pase en el suelo de un almacén que te esté pasando a 30 metros de alto, y hay que subir a solucionarlo. Entonces, es muy importante que la calidad de la madera de los palés sea muy buena. Y bueno, pues desde el principio, digamos que ya han pasado casi 6 años y medio. La colaboración entre Ulma y Delfín sigue siendo muy estrecha y cada vez que tenemos un problema lo solucionamos inmediatamente. No hemos tenido, en estos 6 años y medio de andadura, no hemos tenido prácticamente ningún día completo que hayamos tenido un pareo en el almacén. 1 hora, 2 horas, 3 horas, si siempre pasa, bien por problemas informáticos, por problemas mecánicos, pero se soluciona muy rápido y podemos seguir nuestra andadura sin ningún problema. Y nada más, os dejo tiempo si queréis para preguntas, porque al ser un caso práctico, pues igual tenéis alguna pregunta que hacerme o hacer a Miquel. No, añadir un par de cosas, curiosidades de la instalación. Por ejemplo, la instalación tiene, antes decía Santiago lo de subir hasta arriba, la instalación, aunque se han congelado, pues la ley exige que tenga un sistema de extinción de incendios. En este caso, por ser congelado, pues hacerlo con agua, como con rociadores, como un sistema normal, es complicado. Y tienen un sistema de inertización. Lo que se hace es se inyecta nitrógeno, se baja el porcentaje de oxígeno y se consigue que, al haber poco oxígeno, en un principio no haya fuego. Bueno, eso tiene también es una solución curiosa que en una cámara normal pues no se podría hacer por aquello de que hay muchas entradas y salidas. Sin embargo, al tener una cámara congelada, que como concepto es una cámara en la que no debe entrar y salir más que los palés a través de unas antecámaras, permite este concepto de conseguir un sistema antiincendios sin una inversión que también es importante. Sí, que tiene sus limitaciones a la hora de entrar a la cámara para solucionar un problema, pues ya sabes, hay que ponerse el equipo autónomo de oxígeno para poder entrar y tal, bueno, pero digamos que a nivel económico y a nivel de seguro sobre todo también es bastante importante. Tengo varias preguntas, y es que vemos un sector muy parecido al vuestro. Es frío controlado y siempre nos encontramos también con las mismas dudas, sobre todo por el tema de la mercancía, no es uniforme, como has comentado, viene formada, etcétera, etcétera. Entonces yo quería preguntaros si, sobre todo una vez que ya arranca el sistema, si habéis tenido que dotar de más técnicos o más especializados para el mantenimiento de esa instalación, y si habéis tenido averías que limiten, porque claro, ahora una instalación automatizada limita la operación, ya no solo el frío, sino que también una parada de un sorter o de una cadena de estas o de un traselevador para absolutamente la
Entonces, ¿de qué manera os ha limitado el tema este de la automatización? Vale, bueno, en cuanto a lo primero, decirte que, bueno, desde el principio teníamos muy claras las cosas, entonces para evitar problemas, como os he dicho antes, siempre hubo dos personas de mantenimiento, desde que empezó digamos que la instalación, los cimientos de la cámara, había una persona de mantenimiento allí ya, que ha ido aprendiendo todo de mano de los técnicos de Ulma, y tenemos una persona de mantenimiento propia que resuelve problemas sin llamar a Ulma directamente. A Ulma le damos muy poco el coñazo, digamos, ¿no? O sea, lo resolvemos todo prácticamente nosotros. Es muy importante que haya una persona formada para estas cosas. Y parada no, porque como tenemos cuatro pasillos, siempre tenemos mercancía en algún pasillo, que podemos, aunque un pasillo le tengamos parado, no dejamos de servir mercancía, porque siempre tenemos mercancía repartida entre los otros tres. Entonces, sí que hay paradas, sí que hay días no días completos, pero sí, digamos que 2 o 3 horas que pueden ser muy importantes a la hora de sacar un pedido y que pueda enlazar con el camión de ruta, pero normalmente lo hemos solucionado así. No hemos tenido muchos problemas. Yo quería añadir, antes Santiago hablaba de la importancia, ¿no?, de la implicación, y yo también creo que una de las cosas que ha hecho que el proyecto que ha hecho Delfín, porque el proyecto lo ha hecho Delfín, sea un éxito, es que desde el principio toda la empresa se ha implicado a un nivel que de alguna forma ha asegurado que el proyecto sea un éxito. Quiero decir, está claro que tú, si defines que tu pallet va a medir lo que sea, unos galivos determinados, pues luego, a partir de que lo has definido, eso es lo que tienes. Quiero decir, y luego realmente es una de las grandes, siempre el caballo de batalla, ¿no? Pues desde el principio han sabido, digamos, cuantificar, medir y tener una instalación realista, sabiendo que evidentemente tú no puedes dejar un desplome, un margen de 200 milímetros, pero tampoco dejar uno de 25. Entonces, quiero decir, todo ese tipo de cosas, desde el principio del proyecto, la implicación de la gente de mantenimiento, como ha dicho él, que no es habitual que tengas 2 personas a tu disposición para formarse, pero para ayudarte. Lo que decía, es un proceso en el que todos nos hemos ayudado, la puesta en marcha, la planificación de la puesta en marcha, el vaciado de las cámaras, quiero decir, todo eso que ha contado así muy ligeramente, pues evidentemente ese proceso de planificación y el haberlo hecho, digamos, con cabeza por parte de ellos, ha hecho que el proyecto sea un éxito. Evidentemente luego siempre puede haber dificultades, pero yo creo que es una de las partes importantes, que al final estos sistemas son sistemas, no voy a decir complicados, son complejos en el sentido que son tecnológicamente avanzados y que implican un conocimiento, y que no es aquello de yo me compro un monitor, voy a tal tienda, lo compro, lo pongo, lo enchufo y funciona. Tampoco digo que sean sistemas que hagan falta ingenieros aeronáuticos para manipular, para operar, pero sí que es importante saber que lo que tienes entre manos es un sistema que alguien tiene que dominar y que sobre todo tienes que haber definido, dimensionado de acuerdo a tus necesidades. Ya sé que definir tus necesidades hoy para los próximos 15 años a veces es un poco complicado, pero yo creo que ese proceso es una gran parte del éxito de ese proyecto, porque desde el principio se ha implicado toda la empresa y se ha asegurado de que en cada fase se daban los pasos que ellos les van a beneficiar. Y eso también creo que es importante decirlo. O sea, esto es un proyecto que hacen 2 partes. Cada uno aporta la que puede, pero evidentemente el cliente tiene mucho que decir en la implicación del proyecto. Sí, yo añadir que evidentemente los robots son los mismos en todas las instalaciones que se hacen. O sea, la diferencia entre, digamos, el éxito de una instalación y de otra, yo creo que está en 2 factores. Primero, el factor humano, el motivar muy bien a la gente con la que va a trabajar allí, motivarla y que se involucre y que sepa que su trabajo futuro depende de que la instalación vaya bien. Y el otro factor, pues yo creo que es un poco que, aunque los robots son los mismos en todas las instalaciones, pues el que el mantenimiento sea adecuado, el que se estén siempre encima de cualquier problema y que la colaboración sea muy estrecha. Esto hace que evidentemente la andadura sea mucho más fiable. Estos sistemas requieren de un respaldo técnico de empresa de actividad, entiendo, para resolver rápidamente cualquier tipo de avería. ¿Se puede resolver telemáticamente? ¿Ulma da algún tipo de servicio telemático, sobre todo cuando hay averías de tipo de programación o ese tipo de cosas? Hay asistencia telefónica mecánica y asistencia telefónica informática.
las 24 horas. Normalmente los problemas informáticos, normalmente, quiero decir, todas las empresas del sector, normalmente la parte informática siempre se resuelve de forma remota, normalmente, y siempre la primera asistencia de cualquier problema siempre es remota. Quiero decir, otra cosa es que luego si tiene que ir se hace siempre primero un filtrado, si lo puedes resolver por teléfono, evidentemente lo resuelves por teléfono, y si tiene que ir un técnico, pues tiene que ir un técnico en función de... Pero siempre hoy en día, además, con el avance de hace 15 años, pues no, pero hoy en día, pues, nosotros, y me imagino que todos, estamos conectados a todas las instalaciones, por VPN, quiero decir, puedes estar viendo, que sabes lo que pasa, puedes hacer modificaciones, decir, a veces es hasta casi más sencillo porque te permite un acceso que es inigualable, ¿no? Si sabes lo que está pasando en cualquier instalación del mundo, estés donde estés, ¿no? Pero eso no te libra, tampoco te libra de que en un momento dado tenga que ir un técnico a, no sé, a camp. Sí, bueno, no es lo mismo que una consulta telefónica te la haga alguien que sabe perfectamente de lo que está hablando, el que está al otro lado no está viéndolo, y si le estás hablando en su mismo idioma, la resolución de la incidencia va a ser mucho más rápida que si le está hablando a alguien que no sabe muy bien de lo que está hablando, ¿no? Y lo que está diciendo. Más preguntas. Supongo que el departamento financiero lo habrá hecho, pero yo como logístico, como operativo, no te puedo decir. Pero, bueno, como te he dicho antes, el retorno a la inversión en época de crisis es un poco más largo que en épocas normales. Pero digamos que esta instalación con esta capacidad de palés en otro sitio, en un almacén convencional, seguramente hubiera doblado el periodo de retorno a la inversión. ¿Alguna pregunta más para esta ponencia? ¿Me podrías explicar cuando decís como éxito el tema del control de los palets, tanto en dimensiones como en seguridad, cómo se mantiene? Porque tenéis un pool, participáis en un pool de palets, tenéis marca blanca, porque es difícil. Yo represento a los transportistas y nosotros tenemos problemas con esos palets. El mundo de la madera es un problema, sí. Es un quebradero de cabeza, siempre es un quebradero de cabeza, pero es un mal necesario. La mercancía tiene que ir en algún sitio y al final hay que poner un palé para almacenarla y para transportarla luego después. Nosotros tenemos un sistema mixto. Trabajamos con un pool de palets y trabajamos con palet propio. ¿Por qué? El mundo del pescado y el marisco no puede trabajar en un pool de palés porque no está suficientemente integrado el pool de palés en todos los clientes. La gran distribución sí, está integrado totalmente, pero en un mayorista de pescado tenemos muchos problemas para la devolución de los palés. Entonces, bueno, un sistema mixto. Es lo que hemos decidido que es lo más adecuado.